en ningún momento he oído un paquete económico que no sea acusado de que el gobierno es optimista en sus estimaciones. Siempre son los optimistas y así tienen que serlo. Es parte de su función, es parte de cómo son las cosas. Todo mundo, porque no hay un solo presupuesto que sea perfecto, pues todo mundo tiene opiniones. Tengo ya la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Buenas noches. Buenas noches, David. Muchas gracias por invitarme. Oye, Arturo, a ver, hoy el Consejo Coordinador Empresarial dice que no encuentra dónde están los apoyos para la recuperación. ¿Dónde están en el paquete económico? Bueno, en primer lugar están en la parte de inversión. La parte de inversión tiene un crecimiento del 5%, que son 48,000 millones de pesos adicionales. En segundo lugar, pues, y lo deberían de saber ellos, no todos los apoyos se encuentran en el presupuesto, en particular todo lo que está en la banca de desarrollo no está en el presupuesto. Esos operan a través de los balances de NAFIN, Bancomex y de Banobras. Dicen que, porque siguen pensando que debería haber un uso de estímulos fiscales. ¿Por qué no? ¿Por qué mantener la misma línea en el presupuesto que ha sido la divisa de esta administración? Mira, hay dos razones, una de carácter económico y una de carácter legal. La de carácter económico, y esto ha sido motivo de discusión frecuente con pares, tanto en América Latina como dentro del grupo de G20, es muy clara. Los países como Alemania, como Japón, como Suiza, tienen tasas de interés negativas. Entonces, cuando el gobierno se endeuda a 20, 30%, en lugar de que les cueste, les están pagando. Si nosotros diéramos un impulso fiscal del 20, del 30%, sería el equivalente a 350,000 millones de pesos adicionales sin intereses. Eso es el monto más o menos de lo que cuesta operar el IMSS, toda la parte médica si quitas las pensiones, o lo que cuesta la nómina de maestros y de primaria y de secundaria. Esa es la parte económica, pero hay una parte legal que a veces no se comprende, que es específica a México. En México, en la Constitución, así es que ni siquiera es fácil moverlo, está no a nivel de ley, sino en la Constitución, es muy explícita de que el endeudamiento solamente puede utilizarse para inversión productiva. Eso es la forma en que eso se traduce es infraestructura del sector público federal. De tal forma que aun cuando tuviéramos espacio para endeudarnos, la Constitución prohíbe dar apoyos con ellos, aunque sean apoyos para tercero, para la planta productiva privada, solamente pueden ser para infraestructura del sector público. Ahora bien, ¿por qué insistir en los programas prioritarios, Tren Maya, etcétera, aeropuerto, y seguir invirtiendo en Pemex? Mira, yo creo que difícilmente podría ser más adecuado invertir en esos programas ahora. Una de las grandes lecciones de la crisis del 2009, cuando hubo un cambio que fue paradigmático, y me sé la fecha, es un documento de posición de diciembre del 2008, donde el economista en jefe del Fondo Monetario, Olivier Blanchard, dijo que había que en ese momento tener un impulso fiscal de alrededor de 2% del PIB. Y siguiendo esa recomendación, casi todos los países trataron, esa es la palabra clave, programas de impulso del 2% del PIB. Y estaban los recursos, lo que no estaban eran los proyectos. Se tardaron mucho en armarse, ¿no? En México mismo el proyecto emblemático contracíclico iba a ser la refinería de Tula, de la cual no se construyó absolutamente nada. Una barda. Exactamente, la barda. Pero la lección que se extrajo de ahí, no nada más para México, sino para todos los países, es que en circunstancias como estas hay que invertir en los proyectos que están caminando. Los proyectos que están caminando es los que generan de manera inmediata empleos, contratación de ingenieros, trabajadores de la construcción, arquitectos, compras de insumos, de cemento, de asfalto, etcétera, ¿no? Y estos proyectos a los que tú haces referencia, todos están caminando hoy. Si hubiera sido esta crisis hace un año, cuando, por ejemplo, el Tren Maya estaba en proceso de diseño y alguien me preguntara, pues le ponemos el dinero ahí, pues a lo mejor hace un año no, pero hoy
hay que ponerlo en todo lo que esté avanzando, caminos rurales, el Tren México-Toluca, etcétera, todos esos que pueden absorber la inversión y traducirla de la manera más rápida posible en empleos, es donde hay que asignar los recursos. ¿Cómo potenciar a Petróleos Mexicanos? Porque Petróleos Mexicanos, desde mi punto de vista, me parece más un barril sin fondo y que quizá habría que reorientar el camino ahí. Mira, Petróleos Mexicanos efectivamente tiene problemas muy serios desde hace muchísimos años, pero es un activo tan generoso, incluso con los problemas tan serios que tiene, estamos estimando que nos va a dar 936 mil millones de pesos el año que entra. Entonces, lo que hay que asegurarse con Petróleos Mexicanos son varias cosas. Una, hay que darle viabilidad financiera porque se dejó sobreendeudado. Nosotros hemos hecho dos cosas ya. Una, lo desapalancamos, o sea, le quitamos alrededor de 100 mil millones de pesos de deuda y reestructuramos una parte de la deuda, la refinanciamos de tal forma que los vencimientos que tenían inmediatos de aquí al 2025 más o menos fueron pasados a mediano y a largo plazo. Entonces hay que seguir trabajando en esa parte, pero esa parte, digamos, está más o menos resuelta. La segunda es un tema obvio, o sea, una empresa que era tan generosa con sus activos, pues hubo muchos descuidos en su administración e incluso prácticas de corrupción que son de dominio público. Entonces hay que limpiar. Y la tercera tiene que ver con cómo le vas invirtiendo. Hay algunas cosas que, por ejemplo, están empezando a dar resultado. Todos los contratos con la parte de los privados no habían dado ningún resultado, pero ya para el año que entra se están estimando que va a haber 60 mil barriles diarios producidos fundamentalmente por 3 empresas. La más importante es probablemente CENI, la empresa italiana, ¿no? Entonces hay que ir repensando todo, pero no es una tarea de unos cuantos días, llevó años llevarla a esta situación, va a tomar algunos años el enderezarla. ¿Cómo vincular en la construcción de infraestructura a la iniciativa privada? Están los 48 mil millones que mencionabas al principio, pero ¿cómo hacerle para potenciarlos? Porque se necesita muchísima inversión en el país como vía para recuperar el crecimiento. Sí, efectivamente, pero esos no van a estar en el presupuesto. Esos son, por ejemplo, gran parte de lo que hay en concesiones, en desdoblamientos. Las APPs, curiosamente, tampoco están en el presupuesto porque se empiezan a pagar hasta que se termina de construir. Hay, por ejemplo, estamos haciendo algunas asociaciones, yo diría, muy exitosas con los gobiernos estatales, donde nosotros ponemos una parte y ellos ponen otra. Pues te doy el ejemplo de dos de ellas. En el presupuesto hay 1,000 millones de pesos para la presa Libertad en Nuevo León, que va a estar en el municipio de Linares, y con eso se termina este año. El sábado el presidente inaugura la línea 3, me parece, del metro de Guadalajara, donde nosotros le pusimos recursos del Fonavit. Nosotros tenemos algunos recursos extrapresupuestarios, los que están en el Fonavit, que es el fondo que viene originalmente del rescate de las carreteras. Entonces, hay todos ese tipo de recursos que son complementarios al presupuesto, que nosotros estamos buscando cuál es la forma más adecuada de utilizarlos. ¿Por qué no se presentó la reforma de pensiones en el mismo paquete económico y cuándo se va a presentar? No, según entiendo, estaba para firma del presidente ya hoy o mañana, pero claramente, a pesar de que es una reforma trascendental, el paquete toma prioridad y el paquete va en una fecha muy específica por ley, que es el 8 de septiembre. Entonces había que darle su espacio al paquete, permitir que la gente lo comente, los analistas, los periodistas como tú, y va a ir casi de manera inmediata. La idea de nosotros desde el primer momento es que se discutiera en el mismo periodo ordinario de sesiones, en que estamos ahora. O sea, podremos esperar que mañana, el lunes, se presentara. Sí, sin duda. Finalmente, a quienes te dicen que fueron muy optimistas en los cálculos, ¿qué les dirías? No, mira, primero hay dos cosas. No se puede ser optimista cuando se piensa que se va a creer. Este es un mundo muy inusual el que estamos viviendo ahora en el COVID, porque es la primera vez que yo escucho que un gobierno pronostica una caída de 8% y le dicen optimista, ¿no? No se había visto desde 1932, hemos cambiado nuestros parámetros, no estamos. Y luego una recuperación de 4.6 sobre una caída de 8
en realidad es una caída más o menos pues como de 3 puntos y tantos en 2 años. Eso tampoco puede ser optimista. Te agradezco que te hayas quedado en la línea, Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Decías que es un mundo raro, que pronosticar una caída del Producto Interno Bruto del 8 y una recuperación del 4.6 pudiera parecerle a alguien optimista. Pero Sí, así estamos, o sea, no, y han venido mejorando yo creo que los analistas están mejorando muchísimo en su expectativa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, y hay dos cosas que a veces se nos va a todos, ¿no? Uno es que cuando tienes una caída tan abrupta, y es un tema muy elemental, pero es un tema técnico que importa, la base sobre la que calculas el crecimiento es más pequeña y por lo tanto el mismo crecimiento es mayor. Yo decía, por ejemplo, que cuando un bebé recién nacido mide 50 centímetros y crece 7 centímetros en un año, ese es un crecimiento del 14%. Cuando un adolescente que mide 1,50 crece los mismos 7 centímetros en un año, es un crecimiento del 4%. Así es que el mismo crecimiento te da una tasa mayor. Entonces, parte de la razón por qué el 4,6 no es tan optimista es porque la base era mayor. Pero hay una razón adicional, David, que es que a diferencia de cualquier otra crisis económica que nosotros hayamos vivido antes, el ritmo de la recuperación en realidad no va a estar marcado fundamentalmente por variables económicas, sino por variables médicas. Es decir, si se descubre una vacuna, si podemos mantener contenido el contagio del COVID, pues la economía puede ir apresurando su reapertura. Es una crisis extraordinariamente inusual. Yo le decía a un colega tuyo que leía en El País de hoy una entrevista con Barry Eichengreen, que es un economista destacadísimo de Berkeley, y que decía, esta crisis, la recuperación, la pueden pronosticar mejor los epidemiólogos que los economistas. Sin duda, sin duda. Estamos navegando en aguas desconocidas. Querido Arturo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con cariño. Igualmente, gracias por la invitación, David. Gracias a ti.